2, Real Madrid 3, Barcelona 2, Celta 2, Mallorca 0, Real Oviedo 0, el único empate a 0. Depor 1, Español 0, Villarreal 5, Salamanca 0, la mayor goleada de la Liga hasta el momento. Atlético de Madrid 4, Real Sociedad 1, Valladolid 3, Valencia 1, Betis 1, Extremadura 1, Zaragoza 3, Racing 1 y Tenerife 1, Alavés 2. Y el que ha situado al Real Madrid como líder en solitario. No hubo lleno en la catedral, sorprendentemente, pagaban los socios. 35.000 espectadores y arbitraje de Dauden Ibáñez. En el palco, la presencia del pasado, del presente y del futuro de la selección española, Javier Clemente y José Antonio Camacho. Y muy pronto el primer gol del partido. Balón que toca Savio, la pelota de Peja Mijatovic. Ahí le va a quedar el balón suelto a Clarence Seedorf, que envía ese pase hacia Raúl, que sin dejar botar la pelota marca el 0-1, era el minuto 14. Me recuerda un poquito el gol, se parece bastante al que marcó Raúl a Nigeria en el Mundial. Un balón que le llega, la engancha con la zurda. Fue mejor aquel, yo creo, pero el pase de Seedorf es fenomenal. Aquel fue cruzado y este es un tiro más recto. Tiene cierto... Quinto gol de Raúl. Incidentes con los Ultrasur, era el último viaje, en teoría, y eso esperamos, de la Peña. Llegaron iniciado ya el partido, 110 seguidores del Real Madrid, nada más entrar al estadio. Se formó un alboroto que acabó con lanzamientos de objetos de unos a otros y de otros a unos, y al final se los llevaron del partido. Empató el Athletic, poco después, minuto 21, con ese remate de cabeza de Ismael Urzaiz. Decía Hiddink que había puesto a Iván Campo porque sabía del poderío aéreo de Urzaiz, y ahí el pobre Iván Campo no puede hacer nada. Es imposible pararle, salta perfecto, tiene mucha potencia, la verdad es que prácticamente es imparable. Falta que para el Athletic lanza Vítor Alquiza. Carlos García reclama penalti y Dauden Ibáñez lo señala, porque hay un agarrón de Cristian Panucci. Que pocas veces se señala cuando, a pesar de todo, se consigue rematar, como es el caso de Carlos García. El abrazo es evidente, pero incluso con el abrazo remata. El penalti lo lanza Urzaiz y está atento Bodo Illner para desviar esa pelota a córner. Todavía no ha renovado, pero se está ganando la renovación a pasos agigantados. De nuevo la ocasión para el Athletic, en ese remate de cabeza de Joseba Echeverría. Está dicho todo del partido, pero hay un número escalofriante. Llegó 63 veces el Athletic al área del Real Madrid, 16 el Real Madrid al área del Athletic. Illner que despeja esa pelota, que le queda a Vítor Alquiza. A punto está de sorprender a Alquiza. Madrid que juega en Moscú el miércoles y el Spartak que perdió 4-1 en Liga ante el CSK, aunque tiene el título prácticamente ganado ya. Última acción de la primera parte, ese disparo de Roberto Carlos, que se va fuera a la derecha de la portería de Imanol Echeverría. Jugó con muchos suplentes el Spartak ese partido. Arranca la segunda parte, contraataque del Real Madrid, pase de Clarence Seedorf, gol de Peja Mijatovic. Minuto 55, 1-2. Seedorf otra vez fenomenal en el gol, De momento, 2 jugadas de gol del Real Madrid, perfecto Seedorf. Posición correcta de Peja Mijatovic, que por cierto marca con la zurda. Los 10 goles del Real Madrid se han marcado con la zurda. Hemos hablado del Spartak, el Galatasaray, rival del Athletic en Estambul, ya no es el líder de la Liga Turca. Aunque, ojo, que tiene un muy buen equipo. Con uno que no sé ni cómo se llama, Glenkerbilgili. Savio marcó en el minuto 58 el 1-3. Insisto que ojo al Galatasaray, que tiene buen equipo. Hasta ese momento el Madrid había tirado 3 veces entre los 3 palos. Iban 1-3. La verdad es que el arranque de la segunda parte fue espectacular para el Real Madrid, le salía prácticamente todo. Pero seguía dominando el Athletic, Yo he visto, creo que no he visto nunca a un equipo ponerle los apuros que le puso ayer el Athletic al Real Madrid. Y atención, porque va a llegar la jugada más polémica del partido. Gol anulado a Ismael Urzaiz. Gol anulado por juego peligroso. Ahí llega Ismael Urzaiz. Joaquín Ramón Marcos entiende que ni hay juego peligroso ni hay fuera de juego, porque Clarence Seedorf está saliendo. Urzaiz le pregunta a Dauden qué es lo que has pitado, penalti o fuera de juego. La respuesta de Dauden es tarjeta amarilla. Más ocasiones para el Athletic en las botas de Santi Ezquerro. Luis Fernández, que intentaba poner todo de su parte para que su equipo pudiera conseguir el empate o por lo menos recortar distancias. Otra ocasión de Urzaiz, que remata alto. Y ahora sí va a llegar el 2-3. Gol de Santi Ezquerro, minuto 80. Hemos quedado en que Roberto Carlos nunca falla, sino que da emoción.
Y lo hizo. Y le dio emoción al partido. Iba a comentarlo, está ahí un poquito lento ahí Roberto Carlos, que no sabe muy bien qué hacer. No quiere ceder porque teme el libre en directo. Está esperando a que caiga para mandarla a las nubes, ¿no? Y está atentísimo Joseba Echeverría. 10 minutos algo más de emoción intensísima. De ahí al final del partido en San Mamés. Centro chut de Javi González que saca Bodo Illner. Córner que lanza Joseba Echeverría. Y que remata Rafael Corta. Si hubiese peinado Santi Ezquerro ese balón, seguramente hubiese engañado del todo a Illner. Otra vez Ezquerro. Qué bien. Se marchó fuera por muy poco ese remate de Ezquerro. Qué bien, cómo va buscando el hueco y... No hubo tiempo para más, emoción muchísima, buen partido y victoria del Real Madrid, que tuvo suerte. Athletic de Bilbao 2, Real Madrid 3. Hemos leído estos titulares en la prensa, en el correo. La derrota de la generosidad. Y en el diario AS le sonrió la suerte. El otro partido de la jornada se celebró en el Camp Nou. 80.000 espectadores, arbitraje de Mejuto. Barça 2, Celta 2 con Karpin. Que definitivamente finalmente jugó el partido después de que el árbitro en el partido no le mostrara la tarjeta ni le hiciera nada, después de que le sancionaran y después de que el disciplinario le levantara la sanción. Un lío. Abelardo era el otro nombre propio, titular en la defensa en sustitución de Reisiger en el FC Barcelona. 3 jugadores nacionales, por lo tanto, en el equipo de Luis Van Gaal. Sí, y Mostovoy y Karpin, que jugaron mucho mejor y mucho más motivados que el partido del miércoles con su selección, porque esto era otra cosa. El Barça jugó un buen partido, sobre todo una buena segunda parte. Balón de Rivaldo con caño incluido para Luis Figo. Cáceres es el que despeja. Es, yo creo, la peor presentación de un equipo de Víctor Fernández, y no fue malo el Celta ayer en el Camp Nou, sin embargo la primera vez que no pierde en Liga. Disparo lejano de nuevo de Rivaldo, que detiene Dutruel. Balón de Abelardo para Patrick Kluivert. Este juega con Luis Figo. Se quiere marchar de Josema. El centro de Figo lo rechaza Dutruel. El centro chut del capitán azulgrana. Nueva oportunidad para el Barcelona. Ahí está Kluivert, que le da la pelota a Rivaldo. Y este otra vez a Kluivert, que por muy poquito no controla ese balón cuando ya estaba solo delante de Dutruel. 3 goles en 2 partidos, va para muy buena marca, ¿eh? Juega Figo con Rivaldo, el envío de Rivaldo hacia Zenden. Disparo de Bolo Zenden, lo rechaza Dutruel y luego Cocu de cabeza. Qué poco claro es Zenden para las veces que llega a la línea de fondo, que pocos balones buenos ponen. A mí me parece más jugador Cocu. Ahí dispara con la derecha, que no es su pierna. Pasa que entre los dos tienen que aprovechar mucho más el jugar pegados a la banda izquierda. No, Cocu imposible, le toca trabajar de todo. Vamos a ver el primer gol del partido que marcó de esa forma Patrick Kluivert. Era el minuto 38, probablemente Dutruel tenga mucho que ver en el gol. Probablemente, nada más. Ahí está diciendo que me la trago, que me la trago. Es un regalito, pero vamos. Me falta decir gracias a Kluivert. El próximo partido no sale ningún balón de ese. Iba a empatar el Celta. Este es uno de los mejores goles de la jornada, sin duda. Mitchell Salgado. Además, parece que se perfila para tirar con la izquierda y de repente cambia el paso. Él lo explicó después del partido, que lo que quería era hacer lo que hace siempre, que es tirar con la izquierda. Pero se le quedó el balón atrás y que tuvo que tirar así y que no sabía si le iba a salir a la escuadra o a la grada. Dice, pues mira, voy a tirar a ver qué pasa. Y pasa eso. Un golazo, En la última acción de la primera parte, Tomás se presenta en la línea de fondo, centra, llega Makelele. Pudo haber sido el 1-2. Pep Guardiola en la grada, todavía en la grada. Lo queremos ver enseguida ya vestido de futbolista. Y en la segunda parte, Luis Figo. A balón parado. Gesp juega de puerta. Se lleva esa pelota a Figo. Figo juega con Rivaldo. Rivaldo con Kluivert y Dutruel. Y el palo evitan el gol. La verdad es que el Barça pudo sentenciarlo. Estoy acordando también no solo de esta, sino de una de Luis Enrique. Cáceres intenta controlar ese balón.
Okunowo juega largo hacia Luis Enrique, este para Figo. Giovanni y Kluivert. Kluivert de nuevo con Giovanni. El disparo de Giovanni, toca Luis Enrique, otra vez Kluivert, que marca el 2-1. Me parece que el pase hacia Giovanni de Kluivert es del defensa del Celta, que intenta despejar. Tiene un poquito de suerte el Barça ahí. No, pero ayer la verdad es que la flor se la quitó Hiddink a Van Gaal, ¿eh? El Celta llegaba con timidez a la portería de Rudgesp y el Barcelona aprovechaba cualquier error, como ese de Cáceres, para plantarse con mucho peligro ante la portería de Dutreuil. Ese es Kluivert. Está empezando Dutreuil a hacernos cambiar la opinión de que... El gol se lo traga. No, ya, pero quiere decir que hizo un buen partido. Sí, no. Figo y Luis Enrique. La jugada ya está anulada cuando Luis Enrique remata. Está anulada por fuera de juego. Que no es. En el Barcelona, Pellegrino dejó su lugar a Reisiger. A mí me llamaba la atención este cambio porque siendo los últimos minutos y sabiendo que el Celta iba a colgar balones, quitar justo al más alto. Quizá porque estaba por allí Juan Sánchez. Claro, y necesitaban un descenso rápido, esa es la teoría, ¿no? Pero no pudo defender como quería Van Gaal ese resultado. Luis Enrique tiene esta otra oportunidad. Tuvo muchas ocasiones para sentenciar el partido del Barcelona. Y para golearlo. Y suele pasar cuando se perdona. Lo decíamos el domingo pasado del Depor en Salamanca. Cuando se perdona se acaba perdiendo. En este caso, perdiendo una victoria, empatando. Aviso del Celta en esa falta lanzada por Mostovoy que remata Cáceres. Kluivert se retiraba del terreno de juego dejando su lugar a Anderson, muy feliz. Ya sonrisas en el banquillo del Camp Nou, en el banquillo del Barça. Pero poco después, esas sonrisas se convirtieron en lágrimas. Juega Makelele, Okunowo que despeja, Makelele recoge otra vez ese balón, lo cuelga. Ahora el error es de Sergi y la sangre fría de Mostovoy, porque hay que tener mucha sangre fría para en el minuto 92 ponerse no liarse. Sí, y además lo más fácil es, una vez que ha controlado que el control es excelente, pegarle y a lo que salga, es el minuto 92. Y está muy listo esperando el error de Sergi, no se pone nervioso. No, es estupendo lo que hace Mostovoy. Uy, Sergi. Con el Celta y con la selección rusa. Y aún tuvo una oportunidad el Barcelona para el 3-2 en ese disparo de Giovanni. Poco después llegó el final del partido que señaló Mejuto González. 2-2 fue el resultado final. Y estos titulares en la prensa, en el mundo deportivo, un empate que ya no es épico. Y en el Faro de Vigo, el Celta apela a la puntería en el Camp Nou. Estos fueron los dos partidos más importantes de los celebrados ayer sábado, los dos partidos de la jornada. El próximo fin de semana el Valencia recibirá al Barcelona y el Real Madrid, partido que veremos aquí en Canal Plus, recibe al Betis. Vamos ya con los partidos que se han jugado en la tarde del domingo y empezamos por el de Luis Sitxar, el único sin goles. 12.000 espectadores para ver este Mallorca 0, Oviedo 0, arbitrado por Japón-Sevilla. No ha sido bueno el partido de Luis Sitxar. En la primera parte no parecía el Mallorca y en la segunda no parecía el Oviedo. Qué poca gente, ¿no? Para lo bien clasificado que está el Mallorca. Encima han reducido el aforo. Hemos visto esa primera oportunidad para Siviero, después del córner lanzado por Stankovic. Ahora ese remate de Chupa López. El rival del Mallorca en la Recopa, el Hearts, empató a 1 ante el Celtic. Un buen partido y un buen resultado para el Hearts. Y no hemos dicho que en el Mallorca no estaba Roa, estaba César Gálvez como guardameta, suplente del argentino lesionado. Por lo menos ha mantenido la puerta a cero. Eso es el lado positivo que puede sacar el Mallorca de este partido. Última acción de la primera parte, como ven, muy poquitas oportunidades. Este es el lanzamiento de Arpón, que se fue alto. Estamos ya viendo imágenes del segundo tiempo. Lauren no puede llegar a rematar, ni tampoco Ariel López. Esa pelota que llegaba desde la banda izquierda. Nueva ocasión para los de Cooper. Disparos de Dani.
La segunda parte defendió muy atrás el Oviedo y fue totalmente de Mallorca. Stankovic va a lanzar esa falta. Esteban en 2 tiempos acaba atrapando. Jugó con la selección yugoslava en el empate 1 ante Brasil el miércoles Stankovic, igual que Rivaldo, al que hemos visto antes. Un córner que lanza Stankovic y que remata a Marcelino. El balón se fue por encima de la portería de Esteban, aunque Japón-Sevilla había dado saque de puerta. Final 0-0, el partido no fue bueno, repito. Titulares de la prensa para mañana. En la Voz de Baleares aburrieron hasta a las ovejas. No fue bueno. La Nueva España, grande en defensa, pequeño en ataque. En Riazor le costó mucho al Depor y el Español estuvo muy bien. Al final, Depor 1, Español 0, 18.000 espectadores y arbitraje de Los Santos Omar, que por cierto va a ir pronto a una óptica, yo creo. También pocos espectadores en Riazor. Estoy viendo poca gente en los campos, ¿eh? Pues sin embargo ha tenido mejor comienzo en cuanto a los aforos se refiere esta temporada que la anterior. Camacho, que ha hecho doblete, ayer estuvo presenciando el partido de San Mamés, hoy estaba en ese encuentro. Y el inicio del partido con oportunidades muy claras para el Español. Jugó Yalmiña, jugó el Turu Flores titulares, Ciani jugó titular, luego salió Basir por él. Yalmiña, por cierto, otra vez el mejor del Deportivo de La Coruña. Flavio Conceição, luego salió Scaloni, el argentino, en la segunda parte. Primera tarjeta del partido para Villa, que vería más tarde la segunda, y el Español no pudo acabar con él. Y la primera gran oportunidad del Depor, el Turu Flores. La primera gran oportunidad del argentino, la primera gran oportunidad del Turu. Está muy bien Toni en esa acción, ¿eh? Y también está mejor el Turu que en Las Palmas. Ya lo hemos dicho varias veces aquí, que le vemos bastante mejor físicamente y tenemos a un gran jugador ahí. Esa es una acción importante, desde luego, en el partido. La lesión de Juan Eduardo Schneider. Tirón muscular, esperemos que pueda volver pronto. Dani Rivera le sustituía. Pero la verdad es que perdió pegada, no llegada el Español. Ahí está precisamente el recién incorporado Rivera, creando peligro a la portería de Songo. Otra oportunidad para el Español. Atención a Constantín Galca. Primer tiro a la madera del Español. ¿Qué efecto llevaba esa pelota? Porque además parece que se va fuera. Y nueva ocasión para el Deportivo de La Coruña. Ciani, lo hace muy bien el francés. Y lo quiere rematar mucho mejor. Ese equipo, el Lens, por cierto, no está demasiado bien ya. Va a ser muy difícil que renueve el título de Liga. Y atención a esa jugada porque se reclama penalti de Pochettino sobre Dialmiña. ¿Y por qué se reclama? Porque hay un agarrón tremendo. Un agarrón dentro del área, penalti. Ahí está el agarrón. Mira Los Santos Omar dónde está. Sí que está pegado a la jugada. Por eso lo de los brazos, ¿no? No, y ya verás luego una amarilla a Scaloni. Villa vio la segunda tarjeta amarilla en esa jugada por el agarrón a Fran, así que el Español se quedaba con 10 hombres para lo que quedaba de partido. Es la segunda, decía Javi Ureta. Y en esa segunda parte sigue el asedio de los deportivistas a la portería de Toni. La segunda sí fue de claro color deportivista, aunque la contra del Español casi cambia todo. Flavio por Scaloni. Scaloni le sacaron una amarilla por darla con la mano y el balón le dio en el pecho. Ciani dejó su lugar a Basir. Doble cambio en el conjunto de Jabo Irureta. Y otra vez oportunidad. Segundo balón al palo para el Español, que era Martín Pose. O Nan Rivera, ¿no? Martín Pose no es, ¿eh? Nan Rivera. Nan Rivera. Un toque precioso. Este es Pose. Ese sí es Pose. Y además las dos acciones casi seguidas. ¿eh? Sí, sí. Un minuto. Es la continuación de la jugada. El disparo de Scaloni, rechazado por la defensa del Depor. Se lamenta Jabo Irureta. Y Dialmiña a punto estuvo de armar una extraordinaria en Riazor. Pero Toni lo evitó. Está agafado ante el gol, pero la verdad es que las pide y la busca él siempre. Eso es bueno, tiene una calidad impresionante Yalmiña, pero es quizá un poquito intermitente, pero talento tiene muchísimo. Iba a llegar ya el único gol del partido, pase, centro de Armando, que remata muy bien el Turu Flores.
Minuto 82, 1-0. El Turu y Martín Pose, que si no llegaron a jugar juntos deben andar muy cerca, porque yo creo que en la última temporada del Turu en Vélez ya estaba Martín Pose, aunque era jovencito, quizá todavía no era titular Martín Pose. El jugador que cubre ahí el centro de Armando es el que rompe el posible fuera de juego, que algún defensor españolista reclamaba. Sí, en cualquier caso, ese fuera de juego también hay un penalti. Encima. Es el primer gol del Depor de la temporada que mete un delantero. Los otros dos, Surrer y uno en Salamanca, Corino. Otra ocasión para el Turu, que aquí peca de chupón. Sí, hay otras palabras, pero chupón lo define también. No, es que es la palabra para él. La semana pasada le sacó un zurdazo a Estelea, me acuerdo, impresionante también. Y otra ocasión más, esa pelota que toca el Turu Flores. Fue la última acción del partido, que ganó el Depor 1-0 por insistencia, ganó el Deportivo de La Coruña. Así lo ha visto la prensa. En La Voz de Galicia, el Turu fue suficiente. Y en La Vanguardia sobraron minutos. Si ha habido alguna sorpresa en esta jornada, se ha producido en el Rodríguez López. 20.000 espectadores para ver este Tenerife 1, Alavés 2, con arbitraje de Rodríguez Santiago. Y ha podido marcar muchos el Deportivo Alavés. Victoria del conjunto de Mané, con muchas oportunidades, sí, como esa de Canaval, que detiene Unzué, que fue al final portero titular, a pesar de que tenía un corte en una ceja y tuvieron que dar unos puntos. Además, Ojeda también estaba lesionado. Canaval remata, Gerard remata. Y Unzué salva el gol. Pide gol Gerard, pero no entra el balón. Ahí está de nuevo el remate de Gerard. Nueva oportunidad para los vitorianos. El pase es de Pablo y el remate de Canaval, fuera. Después de tantas oportunidades, tendría que llegar el gol. Gerard y Canaval. Está muy listo ahí Canaval. Minuto 22, 0-1. Muy bueno lo que hace Gerard. Con un hombre encima, mete la pierna casi sin opciones. Y el centro de la defensa del Tenerife estaba de día libre hoy. Porque el cabezazo de Gerard, el de Canaval y este, se produce nada, en 5 minutos. Se lesionó Iván Rocha. Parece un golpe en una costilla. Y el Tenerife, que llegaba prácticamente por vez primera en todo el partido con ese disparo de André Luis. Apuntamos también otra lesión, la de Dani, y un debut, Josete, en el Deportivo Alavés. Ahí lo tienen, a Josete sustituyendo a Iván Rocha. El 0-2 para el Alavés, un buen gol de Ivón Begoña. En el minuto 45. Muy limpio además, recorte limpio y tiro limpio con la derecha. Es bueno el gol, pero fijaros por dónde pasa el balón. Hay 3-4 defensas del Tenerife ahí. Bueno, pero sí es bueno. A encontrar el hueco, entonces. El Tenerife empezó a buscar desesperadamente a partir de ese instante la portería de Quique, como esa acción que hemos visto de Jokanovic, y ya vemos la primera oportunidad de la segunda parte, la primera oportunidad que son 3. Ahí remata Alexis, toca Juan L, otra de Jokanovic, la espalda de nuevo de Juan L. En fin, saliendo a lo Kung Fu ahí. Pablo se lleva esa pelota. El pase de Pablo lo remata Canaval. ¿Para dónde Unzué? Vamos a ver a Unzué lucirse en el tramo final del partido, en esta segunda parte. Sacarle goles al Alavés, uno detrás de otro. Recorta distancias el Tenerife con este gol de Domingos. Tenerife es un equipo al que le falta pegada y este, por lo menos, mete goles. Hoy no ha salido de titular. Le falta lo que le falta a todo el mundo, un Batistuta, ¿verdad? Sí, pero es que hay pocos, Batistuta hace muy poquito. El fútbol portugués en general le falta pegada, aunque Domingos ha sido de los pocos delanteros que han salido en Portugal en los últimos años. El Tenerife se quedó con 10 hombres por expulsión de Bierklau. Si hiciéramos un concurso para ver a quién expulsan en el Tenerife, acertaba todo el mundo. Siempre expulsado Bierklau. Ocasión para Sibori, que se planta solo ante Unzué. De aquí me imagino que estaría volcado el Tenerife porque no existía la defensa directamente. Había 2 hombres en el centro y nadie más. Y con 10. Se quedó también con 10 el Alavés por expulsión de Ivón Begoña. Pero la segunda amarilla. Final del partido, victoria del Alavés, 1-2.
La prensa, en la jornada de Tenerife, lección de humildad. Y en el Correo, una exhibición sin remate. La goleada de la Liga hasta el momento ha llegado al Madrigal. Villarreal 5, Salamanca 0, 12.000 espectadores casi lleno y arbitraje de Medina Cantalejo. La victoria para el conjunto de José Antonio Irulegui. Me suena a mí que el Salamanca metió 5-0 un partido, ¿eh? Pero eso Joaquín se acordará mejor. ¿Pues Salamanca cuándo? Es que no me acuerdo, en esta ¿Este año? temporada, yo creo que sí. No. Ya metió el otro día el Depor. Ahí hemos visto el primer gol de Crayoveanu. Y ahí está el tercero de Crayoveanu en esta liga. Así ha empezado el partido esta tarde. Qué bien la ha Buen pegado. gol, desde luego. Todavía me gusta más el segundo. Tiene más oportunidades el Villarreal, balón de Alberto, Alberto hacia Aitor Arregui, que no puede rematar bien. Se enfada Aitor Arregui. Ocasión para el Salamanca, este es Martín Bellisca, pase atrás que remata Marinescu. Fuera. Titulares Cardetti y Silvani en la delantera del Salamanca. Envío largo de Martín Bellisca, Palop que no despeja demasiado bien. Recoge esa pelota precisamente Cardetti. Duda. Y si duda, Mourinho, porque dentro de 15 días el Salamanca va al Camp Nou. Y Pepe Carcera en el segundo de Camacho en la selección. Estaban de espías en el partido. Lo vemos, Cardetti tiene otra nueva oportunidad para la Unión Deportiva Salamanca. Para donde Palop. Y ahora el remate de Moisés. Diría, Por cierto, fuera de juego. Está dejando con la duda. ¿Habrá algún sub-21 que interese? No sé. Rogerio. A mí hay un jugador que me gusta mucho en el Salamanca, en el Villarreal, que es Alberto. A mí me gusta García San Juan. Pero sí, es por nuestro gusto. Y ahí está el segundo del Villarreal. También lo marcó Crayoveanu. Este con la me otra gusta más, sí, con la otra pierna, ha metido uno con la izquierda y este con la derecha. Este creo que lo mete con la izquierda, pero Sí, lo mete con la izquierda, así, perdón. con el exterior, O sea, que mete justo la punta de la bota. utilizándolo muy bien. 4 goles, se pone a 1 de Raúl. Y para el 3-0, un buen balón de Alberto para Antonio Díaz, que marca el tercero del Villarreal. Se lo dedica a su niño, al parecer es costumbre de la casa, cada vez que marca uno se lo dedica a él. Más romántico que Alfaro, que se lo dedica al grupo Barricada. Este futbolista, Antonio Díaz, me acuerdo que cuando estaba en segunda el año pasado dijimos cosas de él maravillosas. Exjugador del Salamanca, por cierto, Antonio Díaz. Oportunidad para Moisés, que hoy volvía a la alineación de Irulegui después de la sanción. Y Alfaro, que iba a enseñar la camiseta de Barricada después de marcar el 4-0. Bueno, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Pues sí. Recordamos alguna de ACDC, alguna más, ¿no? Enseña por ahí. Pues habrá salido también Iron Maiden, no sé. Balón de Javi Prats. Va a llegar el quinto. Javi Prats para Alfaro. Y ahí está, el 5-0. Este sí que mete uno con cada pierna. Por si alguien no había visto la camiseta. Y claro, fiesta en el Madrigal. Por cierto, lo ha celebrado, ya que estamos en plan rockero, haciendo el baile de Angus Young. El de ACDC. Cinco goles del Villarreal, que parecía que iba a tener problemas este año en el asunto realizador. Titulares de la prensa para mañana. En el Levante, matrícula de honor. Y en la Gaceta, humillante goleada en Villarreal. Nos queda todavía de la jornada del domingo el partido que ha enfrentado al Zaragoza y al Racing de Santander y que hemos visto en Canal Plus, así que por eso lo dejamos para el final de los resúmenes. Vamos a rescatar los encuentros de ayer sábado. Empezamos en el Calderón, la goleada del Atlético que ha hecho reencontrarse a la afición con el proyecto de Arrigosaki. En el Calderón,
el 4-1 ante 25.000 espectadores y con arbitraje de Fernández Marín. Victoria del Atlético de Madrid ante la Real Sociedad. El resultado probablemente pueda engañar. Vamos a ver en el resumen muchísimas oportunidades de la Real. Minuto 4, Roberto, 1-0. Ahí está el gol de Roberto después del pase de Kiko. Roberto luchó por quedarse y al final se va a quedar incluso de titular. Aranzábal y Sapinto en el remate. Y ahí hubo un posible penalti por ese agarrón de Mena. Gran oportunidad para De Paula, que aprovecha un magnífico pase de Sapinto, pero remata al palo. Y Kiko le hace lucirse a Alberto. Ha hecho un control genial, Kiko. ¿Cómo controla esa pelota que le cae? Y qué raro que falle luego, ¿eh? Se lesionó Torrisi. Que no viaja ni siquiera a Belgrado. Tampoco lo hacen Jugovic y Juninho para el partido de la UEFA del próximo martes. Le sustituye Santi. Juega Jordi Lardín, balón en largo para José Mari y el pase de este para que lo aproveche Kiko. Un golazo. Con todo lo que hace José Mari en carrera, como ve aquí, cómo se la pone. Un Esta golazo. imagen Es un gran mérito por para el cierto, Atlético. mañana en el día después, sorpresas. Se va a hablar de un ídolo de Kiko. Se va a hablar y algo más, de Mágico González. Mañana, que no se lo pierda nadie. Penalti de López Recarte sobre Kiko. Bueno, penalti de Fernández Marín. Que él decide que hay penalti ahí, porque si eso es penalti. En esta toma que vamos a ver ahora, en esta, parece que hay un empujoncito de López Recarte. El penalti lo transforma Jordi Lardín. Se lo perdonamos a Kiko porque es un crack. Algo tiene la Real, que es el equipo más goleado de primera. Está ahora último. También estuvo último a principios de la pasada temporada y luego, fíjense cómo acabó, pero ha empezado raro. Entrada Mirantich, que estuvo en el en la grada del Vicente Calderón, y de Pedro. El lanzamiento de esa falta. Otra ocasión para la Real. Ese es Juan Gómez. Y el Atlético de Madrid empieza a especializarse en esa jugada, en sacar balones de la raya. Jordi Lardín en esta ocasión. Segunda parte, Sapinto. Balón de Sapinto para Aldeondo, cae Aldeondo, no indica nada Fernández Marín. Para Joaquín Ramos Marcos sí es penalti. Yo creo que es un contactillo y que tiene más ganas de caerse. Pero bueno, no le voy a dar la contraria a Joaquín. Juan Gómez, despacio para el disparo y prueba fortuna, responde bien Molina. Otra ocasión para la Real, Mutiu y De Paula, alto. Mutiu dejó su lugar a Svitanovic, que debutaba en competición oficial con la Real esta temporada. Sí, porque tenía medio marginado Kraus. No había llevado ninguna convocatoria, o la primera fue la semana pasada, no recuerdo bien. Correa tiene esa excelente oportunidad para marcar. Se dio por Kiko y luego haría su primer gol en la temporada. De una larga lista, porque yo creo que va a marcar bastante. Ojalá, porque me parece que se lo merece. Para mí me parece un muy buen delantero. Aldeondo que continúa, Aldeondo para De Paula. Y De Paula, que dentro del área chica no puede batir a Molina. Pero todavía iba a llegar más para el Atlético de Madrid. Ahí está el gol de Correa. Minuto 77, 4-0. Saki tiene a Correa en una gran consideración. Lo que pasa es que no le está metiendo de titular. Porque yo creo que casi lo ve incompatible con Kiko, no sé. Y Fernández Marín, para rematar la tarde, señaló penalti en esa caída libre de Óscar De Paula dentro del área de Molina. Nada de nada. Pistinazo. Agustín Aranzábal lanzó y transformó el penalti. 4-1. Pero bueno, le habían quitado casi 2, ¿no? En la Real. Lo que pasa es que pitarse este penalti ya en el último minuto Es más fácil. no es lo mismo. Final del partido.
en el Calderón, victoria del Atlético 4-1 ante la Real. El diario AS ha titulado hoy "Se hizo la luz". Y en el diario vasco, una lamentable Real se hunde. Valladolid, Estadio Nuevo Zorrilla, ante 15.000 espectadores, con arbitraje de Iturralde. Llegaron los primeros goles del Valladolid en la temporada, volvió Caminero, así que para los locales todo noticias buenas, malas para los valencianistas. 3-1. Victoria del conjunto pucelano, a pesar de que se puso por delante en el marcador el equipo de Claudio Ranieri. Iturralde fue el árbitro del partido. Lucarelli tiene esa primera oportunidad para el Valencia. Disparo alto. Bien largo ahora de Gaizka Mendieta para Adrián Ilie. He leído hoy al entrenador del Steaua decir que va a hacer un marcaje especial a Ili. Ya lo podía haber hecho en la ida que le metió 3, ¿no? ¿O cuántos le metió? A buenas horas, ¿no? Oportunidad para Peternac a la salida de un córner. Y ahora para Chema. Otra vez la ocasión va a ser para Chema. Iturralde pita fuera de juego. Que no, Es escandaloso. Es que mucho más. no lo había visto. Yo creo que ya habrá pitado otra cosa, es imposible. Que no me pita fuera de juego. Angulo, esto es un golazo. 0-1, minuto 31. Sí, que yo siempre le recuerdo un buen mundial juvenil. 3 golitos lleva, ¿eh? Y hasta este partido, cada gol suyo era victoria. Qué golazo. Pero el Valladolid supo sobreponerse a esa situación. Cañizares no anda demasiado fino en esa salida. Peternac se lleva el balón con la cabeza y luego, aunque se queda sin ángulo prácticamente para marcar, consigue el gol del empate. Qué gol, este es de los mejores goles de la jornada, ¿eh? No es muy espectacular, pero lo que hace Peternac, cómo se la lleva de cabeza y sin ángulo, lo que hace. Dificilísimo. Me Yo parece creo un que golazo. Cañizares además se confía por eso, porque Va pensando Peternac, más sí. en que recorte y centra. ¿No? Llega Eusebio a esa pelota, intenta el remate Isailovic y después Torres Gómez, minuto 37, 2-1. En nada de tiempo el Valladolid le daba la vuelta al marcador. Veis que no había marcado un gol hasta ahora. Y mientras se preparaba la barrera, Carboni lanzó al larguero. Ya en la segunda parte, nueva oportunidad para Lucarelli. ¿De dónde ha venido Lucarelli? Del Atalanta. ¿Le echan mucho de menos allí? Están en segunda, la verdad es que sí. Pues que vuelva, ¿no? Caminero, ahí lo tenemos de nuevo vestido con la camiseta del Valladolid. Jugó con Magallanes en la delantera del Atalanta el año pasado, aunque Magallanes era suplente y Lucarelli titular. Ocasión que hemos visto para Peternac y una nueva oportunidad ahora para Ilie. Ahí está Sergio Kresic. Ahora el pase de Ilie y el remate de Jukic fuera. Peternac dejó su lugar a Alberto. Balón largo de César. Toca a Alberto. Caminero quiere llevarse ese balón. Y estaba generosa la defensa del Valencia, que le regala casi el gol a Alberto. Minuto 88, 3-1. A Cañizares le conviene que sus defensas hagan penaltis, que es la mejor manera de que no le metan gol. Lanzamiento de falta de Ilie. Y ocasión para Angulo. El disparo se va fuera por muy poco. Eso fue lo último que ocurrió en el nuevo José Zorrilla, donde el Valladolid se impuso por 3-1 al Valencia. Los goles volvieron a Zorrilla, ese es el titular del norte de Castilla. En las provincias, la defensa del Valencia se quedó helada. Siguen como estaban, penúltimo y antepenúltimo, antes y después de este partido. Betis 1, Extremadura 1 en el Villamarín, 40.000 espectadores, arbitraje de Puentes Leira, y el Betis que no levanta cabeza. No levanta cabeza y además le
Extremadura creó muchas oportunidades, así que el resultado pudo ser peor. Denilson, que jugó a pesar de haber participado con una selección ante Yugoslavia, ¿no? Sí, el miércoles jugó. Hemos visto también que jugó Rivaldo, que también estuvo en aquel partido. Y Mijatovic, que estuvo fresquísimo para Sí. haber jugado en Brasil. Gol anulado a la Extremadura, gol anulado a Rueda por fuera de juego de Soto. Vamos a ver el lanzamiento de la falta. Lo vamos a ver repetido. Puentes Leira señala el fuera de juego de inmediato. Rueda entra bien, pero si hay un Sí. compañero que está fuera de juego y Sí, está en la es- dirección del balón. Que es Soto. Nuevas oportunidades para el conjunto de Rafael Benítez. Prácticamente siempre en remates del argentino Rueda. Ahí le vemos otra vez, disparando en este caso desde lejos. La oportunidad ahora es para el conjunto bético, remate de Ito, que se enfrentaba a su ex equipo. Y bueno, acabó el partido. Segunda parte. Remate fuera de Alexis después de la falta lanzada por Cuellar. Y oportunidad para Manuel en el balón que despeja Toni Prats. Y ahí vamos a ver ya el único gol del Betis, primero del partido, que marcó Iván Pérez en el minuto 80. Y parecía que color bien colorado, ¿no? Uf, se ha jugado la cara. Ante Cala. El Betis se quedó con 10 hombres por expulsión de Ito. Se dio la segunda cartulina amarilla. Y que no podrá jugar, por lo tanto, en el Bernabéu, salvo suspensiones cautelares o cosas raras. Como parece que tampoco lo podrá hacer Alfonso, por lesión. Repetimos próximo domingo en Canal Plus, 7:30 desde el Bernabéu, Real Madrid-Betis. El conjunto bético quiso reforzar la defensa para lo poco que queda de partido. Era muy valioso ese resultado. Olía sustituyó a Denilson, pero Olía salía para defender un córner. Ya a la salida de ese córner llegó el gol del empate para el Extremadura. Lo marcó Ferrari en el minuto 87. Debutaba peruano. Tiene suerte porque acá la pelota de un rechace. La verdad es que luego mete bien la pierna derecha. Primer gol extremeño en la Liga. Tiene mucha suerte, esa pelota va afuera. Sí, se está peleando ahí con un defensa. Ya prácticamente no hubo tiempo para más en el Benito Villamarín, esa última oportunidad del conjunto bético. Era Luis Fernández Zelder, el remate y el final del partido que indicaba a Puentes Leira con el empate a 1 en el marcador. El Correo de Andalucía ha dicho: el Betis no puede ni con los modestos. Y el diario Hoy: Ferrari acelera al Extremadura. Último resumen, último partido de la cuarta jornada en Primera División. Estamos en la Romareda, partido celebrado esta tarde y que hemos visto en Canal Plus. La victoria del Zaragoza 3-1 ante el Racing, ante 20.000 espectadores y con arbitraje de García Aranda, el mundialista español que volvía a la Liga después de un viaje, un intercambio de viajes con un árbitro norteamericano. Está pitando en América. Es que me mira Martín Estonado. Esa es la definición pura de gañote. Disparo de... enseñando. Vale. Hemos visto la oportunidad de Kili González. Y ahí está el primer gol del partido que marca Yameli. Que no Está bien. que no se enfade García Aranda con nosotros, que es broma, ¿eh? Yameli marca el 1-0. Entra bien desde atrás, le pega con la derecha. Este ex jugador Sí. del Santos, compañero de Giovanni, del Sí. Santos. Y se duele un poco el Racing, que por cierto estrenaba camisetas. En algunas no le cabía el nombre entero, por ejemplo a Beshasny, el que ha caído ahí al suelo. Han puesto pesas, ¿no? La alegría de Yameli. Ocasiones para el Zaragoza, como ese disparo del Toro a Acuña, que se va alto. Y jugadas de peligro para el Racing o para sus defensas. El tiro de Marcos Vales. Le rompe la cara a Chema. Exacto. Iba a 140 por hora en medición de Canal Plus esta tarde ese balón. Así salía Chema, pues atontado por ese balón. Y luego ha podido acabar, ¿eh? Santi Aragón
Qué Un bien. golazo, 2-0, minuto 45. Qué bien le pega, qué sencillo el disparo. Perfecto buscando el palo derecho. Es golazo, pero ¿por qué Ceballos no saca los brazos? Si os fijáis, se queda con ellos ahí. Llega muy tarde, la verdad es que se tira tarde. Porque si va a ser un golazo, ¿para qué estropearlo? ¿no? Zaragoza con esta victoria se pone segundo a un punto del Real Madrid. Vemos ya imágenes de la segunda parte con Savo Milosevic en acción. Marcó un gol el miércoles en el Brasil-Yugoslavia, Milosevic. Es el nuevo ídolo de la Romareda, ¿eh? Ahí está Besas. Y eso es otro golazo de Thais, minuto 62. Yo repito, Julio, que hemos visto esta jornada muchísimos goles de este estilo, desde fuera del área, desde esa zona. Sí. Es parecido, el golpeo es parecido al de Michel Salgado. De todas formas, Sí. no es Con el habitual exterior. ver a Thais hacer ese tipo de cosas. Debe ser de los primeros goles de su vida en ese disparo así. Se engancha desde fuera del área muchas veces, ¿sí? Gol anulado al Kili González por fuera de juego. Que existe. Y Gustavo López en el que acaba siendo gol tonto de la semana. El pobre Arceno, que debutaba hoy, argentino que llega del Independiente de Menotti, El polaco. es que no sabe ni de qué va la película, porque... Villabón es el que intenta despejar Y le pega a y él. le pega Arceno. Vaya Arceno, debut que ha tenido. Que ha sido compañero de ese hombre que centra, Gustavo López, muchísimos partidos en Independiente. Bueno, el partido ya estaba prácticamente finalizado. Pues así ganó el Zaragoza en el último partido que se disputó en la jornada al Racing de Santander por 3-1. El Heraldo de Aragón está contento. Este año sí. Y el diario Montañés no está contento. Manifiesta inferioridad. Estos han sido los... Madrid con 10 puntos, Zaragoza con 9, segundo. En UEFA estaría en Mallorca con 8 y con 7 puntos Atlético de Madrid, Alavés y Depor. 6 puntos para Barça, Athletic de Bilbao y Valencia. Con 5 Valladolid y Real Oviedo. Con 4 puntos Villarreal, Celta, Tenerife, Español, Racing y Salamanca. Este ya cuarto por abajo. Y los 3 últimos con 2, Extremadura, Betis y nuevo golista la Real Sociedad.